Entonces hemos escuchado esta mañana cómo todos debemos hacernos santos, también los matrimonios. El tema que me dieron de tratar hoy se llama así: servir a Dios y servir al prójimo. Y esto es prácticamente lo que debemos hacer para hacernos santos, ¿es verdad? Todo lo que hacemos todos los días, el obispo lo ha dicho claramente, debemos hacerlo por Dios. Y lo que debemos hacer con los demás, lo debemos hacer por Dios. Entonces, todo lo que hacemos por Dios es servir a Dios. Y cuando nosotros hacemos algo por los demás, ¿qué vamos a hacer? Estamos sirviendo. Y voy a explicar a ustedes de verdad qué significa servir cuando hacemos algo por los demás. Quería empezar con la lectura de la palabra de Dios. Todos conocen el episodio del Evangelio de la lavadura de los pies. Voy a leerlo entero porque es fundamental. Del Evangelio según San Juan. Era el día anterior de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior, se sentó otra vez a la mesa y le dijo: ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún criado es más que su amo, y que ningún enviado es más que el envía. Si entienden estas cosas y lo ponen en práctica, serán dichosos. Más adelante hay otra palabra de Jesús que quiero añadir ahora porque son importantes de tener presente. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Con este gesto de lavar los pies, Jesús nos dice que significa servir. Si debemos aprender a servir a Dios y al prójimo, debemos mirar a Jesús. En la última cena, lavando los pies, Jesús muestra que servir es ponerse abajo, de rodilla, para lavar los pies. Una acción, un trabajo reservado solo a los esclavos. Este servicio de Jesús a los demás es también el servicio a Dios. ¿Por qué servir a los demás es servir a Dios? La respuesta está en la vida de Jesús, en la misión que va a cumplir, en la manera que usa para cumplir su misión. Su misión es de salvar a los seres humanos porque, como su Padre, Él ama, que es decir, quiere el bien de los seres humanos, que al final el bien será la salvación, entrar en el reino de Dios, que es también la santidad. Por eso Él, Dios, acepta de vacarse para hacerse humano, para poner su vida al servicio de los humanos, que es hacer todo lo que es en su poder para salvar a los humanos, hasta el punto de dar todo lo que tiene y es, dar su vida. Aceptando y cumpliendo su misión, Jesús sirve a Dios, hace su voluntad, le obedece, embraza el plan de Dios, acepta de sufrir las consecuencias de su obediencia y servicio a Dios, y se baja, se pone de rodilla enfrente
de los que Dios y Él quieren salvar. Entonces Jesús sirve a Dios sirviendo a los demás. En el episodio, en la enseñanza de lavar los pies, se resume toda la vida y muerte de Jesucristo: cumplir el plan de Dios y entregarse al servicio y amar y hacer el bien de los seres humanos. Es por eso que en el Evangelio de Juan, durante la última cena, no hay la institución de la Eucaristía como en los otros evangelios. La Eucaristía por Juan es la lavadura de los pies, con su sentido de servicio, entrega, sacrificio, por amor, que es por el bien de los seres humanos. De hecho, la Eucaristía es la reactualización de la muerte de Cristo, el gesto de servicio más grande que se puede hacer. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. En estas reflexiones hemos empezado a realizar que hay una fuerte relación entre servicio y amor. Jesús sirve a Dios porque lo ama, y quiere y hace lo que el Padre quiere y hace. Jesús sirve a los demás porque los ama y quiere el bien de ellos, que es la salvación. Se puede servir porque estamos obligados, como los esclavos, o porque pagados, como los servidores, los meseros, los empleados. Se puede también servir porque somos agradecidos por ser amado, o hemos recibido dones, o porque nos gusta la persona que servimos por cualquier razón, porque nos sentimos muy similar con alguien, porque amamos a alguien sin una particular razón, como Dios que nos crea y ama y salva sin que lo merecemos. Queremos hacer algo, servir por las personas que amamos al expresar nuestro amor y cariños. Entonces, esto es lo que los hijos de Dios hacen, sirven por amor. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado de conocer todo lo que el Padre me ha dicho. Entonces, entiende la relación entre servir, amar, servir a Dios y servir al prójimo. Entonces, ¿cómo nosotros servimos a Dios? Debemos mirar de nuevo a Jesús. Jesús creció con la mentalidad de su pueblo. Por un israelita, servir a Dios era especialmente servir en el templo, que es el culto, expresado en el hacer sacrificios de animales, ofrendas, e ir a Jerusalén para celebrar las fiestas religiosas y para rezar. Los sacerdotes y los levitas son los que sirven a Dios, dice el libro de los Números. A su vez, el fiel que cumple un acto de culto viene a servir a Dios, así dice el Salmo. Finalmente, la expresión designa el culto habitual de Dios y viene a ser poco a poco sinónimo de adorar. Entonces nosotros hablamos de ir a la iglesia, de rezar, de hacer sacrificio de la misa y vamos a adorar. El servicio que sigue Dios no se limita, pero al culto ritual. Se extiende a toda la vida mediante la obediencia a los mandamientos. Todo esto Jesús lo entendía y lo hacía. Los profetas y el Deuteronomio no cesan de repetirlo. La obediencia es preferible al mejor sacrificio. Lo que yo quiero es amor, no sacrificio, así dice Oseas. Jesús conoce la Escritura y la cita. En la tentación dirá: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Para Jesús el servicio a Dios excluye cualquier otro culto. Él puntualiza el nombre del rival que puede poner obstáculo a su servicio, el dinero. No se puede servir a dos señores. No pueden servir a Dios y al dinero. Si se ama al uno, se odiará y se despreciará al otro. Porque Jesús ama a Dios, busca la voluntad del Padre que ama por amor, por
mejor servicio y que lo conducirá a la cruz. Es preciso que el mundo sepa que amo a mi Padre y que obro como me ha ordenado el Padre. Sirviendo a Dios, Jesús salva a los seres humanos y revela cómo el Padre quiere ser servido. Quiere que se consuman nosotros en el servicio de sus hermanos como Jesús mismo lo hizo. Jesús, que es su Señor y su Maestro. Él dice: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Entonces los cristianos que son llamados a seguir a Cristo son llamados a servir y amar como Cristo. Aprendiendo de Jesús, los cristianos sirven a Dios en el culto, especialmente en la celebración de la Eucaristía, memorial del servicio extremo de Cristo. Eucaristía significa dar gracias. Entonces en la Eucaristía damos gracias por el don de Jesucristo y de su sacrificio. Y en la Eucaristía nos comprometemos a seguir el ejemplo de Cristo en amar, servir y sacrificarse. Son en primer lugar los servidores de la palabra, anunciándola y cumpliendo así un servicio sagrado. Así dice los Actos de los Apóstoles en la carta a los Romanos. Y los cristianos sirven a la palabra en esta manera cuando se hacen catequistas, cuando los padres de familia enseñan a rezar o las primeras verdades de la fe a sus hijos, cuando se ponen en los ministerios parroquiales, donde deben servir o para leer, o para explicar, o para educar. Y también se sirve la palabra viviendo la propia fe y siendo testigos de ella en la vida de todos los días. San Francisco decía: cuando es necesario, usen palabras para predicar, como para decir que la predicación ordinaria es la vida. Son servidores en cuanto sirven a la comunidad, como los diáconos. Diaconía significa servir a la mesa, pero no solo. Los diáconos de hoy predican, hacen otras cosas, pero al principio los diáconos eran los que servían a la mesa a los que no tenían de comer, entonces les daban el necesario para vivir. Entonces, servicio no solo de la palabra y del culto, sino servicio a las necesidades de los más pobres y menos afortunados. ¿Cómo los cristianos pueden hacer esto? Siendo miembros de organizaciones de caridad, dar ofrendas y hacer donaciones no solamente a la iglesia, también a los pobres, abrir la casa a los extranjeros, a los huérfanos, a los abandonados, a los refugiados, a los inmigrantes. Y prácticamente se hace este servicio cuando se hacen todas las obras de misericordia corporales y espirituales. Hay muchas cosas que podemos hacer para servir, y servir a los demás es de verdad servir a Dios. Dado que los bautizados se han hecho hijos de Dios, su servicio a Dios y a los demás debe ser un servicio de hijos, siguiendo el ejemplo de Jesús, el único y verdadero Hijo de Dios. Entonces, servir como hijos y no como esclavos, donde nos sentimos obligados o para recibir una recompensa, sino como un hijo que quiere a su padre y quiere a los que su padre ama. Entonces, hemos visto lo que significa servir como cristiano, y eso se manifiesta en manera particular en el servicio que se hace en el movimiento familiar cristiano católico. ¿Qué hacemos como cristianos en el movimiento familiar cristiano? Como miembros del movimiento familiar, sabemos que vivimos nuestra vocación de cristianos como matrimonio. Matrimonio, voy a resumirlo brevemente: unión de hombre y mujer que se comprometen en frente de Dios
la comunidad cristiana y social, de respetar, cuidar y amar a la pareja en las buenas y en las malas por toda la vida, y con el intento de participar en el plan creativo de Dios. El matrimonio es el lugar privilegiado donde los cristianos llamados a esta vocación expresan el mandamiento nuevo de amarse como Cristo nos ha amado. El amor humano y natural que Dios ha puesto a la base del matrimonio, que es una realidad creada cuando Dios creó el primer hombre y la primera mujer, se transforma en un amor cristiano cuando la unión natural entre hombre y mujer se celebra en el sacramento del matrimonio. Este amor humano cristiano, como experimentamos todos los días en nuestra vida familiares, es hecho de acciones y gestos concretos que revelan amor entre los miembros de las familias. Estos gestos concretos son siempre gestos de servicio. Es bastante ver lo que hace una madre o un padre cada día para ser convencido que no hay manera mejor para decir te quiero que hacer algo que muchas veces cuesta y requiere esfuerzo y sacrificio. El servir de un padre y una madre es la base de cualquier convivencia familiar que es una familia verdadera. No se sirve solos a los hijos, sino también los esposos se aman y se sirven uno al otro. Este amor-servicio se modela sobre el amor-servicio de Jesús, como he amado a ustedes, dice él. Y entonces es un amor total, hasta el punto de dar la vida por la persona amada. Pablo, escribiendo a los cristianos de Éfeso, trata de enseñar cómo deben vivir los hijos de Dios. Y dice así: sosométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y después habla a los casados y dice: esposas, estén sujetas a su esposo como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben estar en todo sujetas a los esposos. ¿Le gusta escuchar esto, mujeres? ¿No? Porque San Pablo era contra las mujeres, no, okay. Debemos entender bien este pasaje, okay. El principio es: sosométense los unos a los otros, lo dice a todos, okay, a todos los cristianos, especialmente a los que han hecho del amor la manera de vivir. Dice: esposas, sean sujetas a sus esposos. Someterse no es cuestión de quién es el más importante o quién está arriba o abajo. Es cuestión de ponerse en la posición de servir, como Jesús, que se arrodilla para lavar los pies a sus discípulos. Que no es una cuestión de importancia se ve cuando Pablo dice a los maridos: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Dar la vida como lo fue por Jesús es el máximo de servicio y de amor que uno puede hacer por otra persona. Esta persona amada y servida al punto de dar la vida por ella se hace más importante de lo que ama y sirve. Se somete como Jesús, que lava los pies. Entonces, someterse significa: yo te pongo arriba de todos mis intereses, de mis personas. ¿Por qué? Porque te quiero bien tuyo. Y para el bien tuyo yo estoy dispuesto a hacer todo que sirve para hacerte feliz. Jesús lo ha hecho. Maridos deben hacerlo también. Entonces, cuando las esposas escuchan sométense, aquí no le ¿qué problema es someterse a uno que está dispuesto a dar la vida para ti? No hay problema. Okay. Aquí no es cuestión de estar arriba abajo, sino quién que sirve más, quién que pone al otro más arriba. Esto ¿por qué? Porque se ama, entonces porque estamos sirviendo. Servir y amar en familia es uno de los
aspectos del servicio cristiano del movimiento familiar cristiano. Otro aspecto es el servicio del liderazgo. Cuando un matrimonio se pone a coordinar o a servir en un apostolado, es llamado a hacerlo como lo entiende Jesús. Ustedes son todos líderes, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo debemos hacer el liderazgo en nuestra vocación, en nuestros apostolados? En la luz de toda esta reflexión que en el matrimonio amar es servir, se entiende también la afirmación de Jesús que dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ser primeros es un deseo natural que empuja a medirse con otros para encontrar, primero, que uno existe, que tiene algo que lo diferencia de otros. Después, uno busca también su identidad, su existencia, cuando comparándose a otros puede experimentar o superioridad o hace una comparación y puede quedarse arriba o por valor o por reconocimiento. Es el mismo deseo de sentirse importante, que es lo que otros reconozcan que tú eres mejor, más poderosos, que tienen más calidades o más dineros o tienen más accesos a recursos o a personas que pueden. Es un deseo natural de no ser el último, de ser alguien que cuenta. Es algo que todos experimentamos y si no hay este deseo, nunca vamos a mejorar. Es el motor del progreso, del mejoramiento de la sociedad y de la vida de cada uno. Uno quiere trabajar para hacer más dinero, para ser más feliz, tener una vida más bonita. Todos queremos ir adelante y todos decimos que queremos subir al más alto que podemos. Esto es muy natural, pero Jesús dice que nosotros debemos tener una visión diferente. Este deseo de ser primero, de ser importante, es el deseo que tienen Santiago y Juan, los dos hermanos discípulos, cuando piden a Jesús de sentarse a su derecha e izquierda en su reino. Jesús les enseña cómo se debe ser grande y primero. Antes les hace entender que los grandes del mundo son los que mandan y que oprimen y que tienen autoridad. Y después dice a ellos: el que quiere ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiere ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. Los grandes, los más importantes, los que tienen autoridad, los líderes, los que tienen cargos en la sociedad, en el gobierno, en la iglesia o parroquia, en movimientos, en asociaciones y grupos cristianos, son los que tienen que escuchar estas palabras. Entonces, todos nosotros, del obispo a todos nosotros, somos todos líderes, ¿ok? En la lavadura de los pies, Jesús habla a los discípulos que irán a ser los líderes de las comunidades cristianas y les dice que deben hacer lo que Él ha hecho: ponerse de rodilla y lavar los pies. Es la única manera para ser líderes en la iglesia, en sus ministerios, en las familias cristianas. El liderazgo cristiano, como cualquier liderazgo auténtico, es servicio de los que el líder debe guiar, mandar, organizar, hacer trabajar, hacer observar las reglas, etc. Ejercer autoridad es servir, que es trabajar con, compartir con, sufrir con, gozar con las personas que debemos mandar, organizar, etc. Ser líderes es ponerse al nivel de los que uno debe guiar con paciencia, cariño, tolerancia, comprensión, compasión, misericordia, humildad. Son todas virtudes que a veces tenemos y a veces no tenemos, pero son las virtudes que cada líder debe tener, que son las virtudes de todos los cristianos, son las virtudes que debemos tener como padre y madre.
Son las virtudes que hacen una persona buena. Estas son virtudes y sentimientos requeridos por los cristianos que aman, como dice bien Pablo en la carta a los Colosenses. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Entonces, amar y servir y ser líderes requieren las mismas actitudes, y por la Iglesia y el Evangelio son la misma cosa, como también nos demuestra el paso evangélico que habla del criado fiel e infiel que fue puesto a cuidar otros criados. El Evangelio que hemos leído algunos días atrás en el Evangelio de las misas de la semana. Jesús se refiere a los que tienen liderazgo en la Iglesia, que son llamados a cuidar a los demás servidores por el Señor, que les irá a pedir cuenta a su regreso. Es una parábola bastante oscura en el Evangelio de Lucas. Jesús apena invitados a los criados a estar despiertos porque no se sabe cuándo el amo regrese. Y Pedro le pregunta si esta parábola es para nosotros o para todos. Jesús no contesta directamente, pero dice así: ¿quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de sus casas para darles de comer a su debido tiempo? ¿Quién son los criados encargados de dar de comer a otros criados a su debido tiempo? Son los líderes, los que deben hacerse cargo de los demás. Seguramente se refiere a los líderes de la Iglesia que como criados están encargados de otros criados. Es claro que Jesús ve los líderes como criados, servidores, y entonces es siempre servir cuando se recibe el cargo de cuidar a los demás. En el movimiento familiar cristiano católico, cualquier posición, apostolado, cargo, ministerio, oficio, etc., no pueden que ser considerados como servicio. Y como servicio requieren la capacidad de amar, porque es a través de este servicio que se ama a los demás y a Dios. Voy a concluir. El catecismo de San Pío X, el catecismo antiguo, no sé si ustedes lo estudiaron o no, yo me tocó estudiarlo de chico, entonces decía: ¿por qué Dios nos ha creado? Y la respuesta era muy simple, decía: para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y para disfrutarlo después en la otra. Esta simple definición de la razón de vida del ser humano nos da la dinámica y el programa de vida del cristiano. Primero, conocer a Dios, porque una vez que se conoce lo que Dios es y cómo nos ama y lo que hace para nosotros, no podemos no amarlo. Y la manera para amarlo es el servicio a Él y, como hemos escuchado, el servicio a los demás. Porque nuestra vida es hecha primariamente de relaciones. En cualquier tipo de actividad que involucra a otros, en cualquier interacción con los demás, el cristiano sabe que debe tener siempre presente el hecho que está amando y sirviendo a Dios entre ama y sirve a los demás. Sotométense unos a los otros, a todos los cristianos, dice San Pablo. Entonces, hemos explorado dos lugares donde se realiza este servicio de amor a Dios: la familia y el liderazgo. La familia fue establecida por Dios al momento de la creación del hombre y mujer, creados en la imagen de Dios. Dios es amor y relaciones, la Trinidad. Hombre y mujer realizan la imagen de Dios, amor y relaciones en la familia. Relaciones de amor que se expresan en el servicio de uno a otro. Cuando uno dice te quiero,
debemos saber los hechos que llenan esta expresión. Si te digo solamente te quiero pero no hago nada, son palabras vacías. El liderazgo cristiano es hecho para expresar la imagen del servidor perfecto, Jesucristo. Como hijo de Dios, se pone de rodillas para lavar los pies a los que ama como el servidor de la casa y llama a los discípulos y futuros líderes de la iglesia a hacer lo mismo. La Eucaristía, que es el centro de toda nuestra vida cristiana, el centro, este sacramento que celebramos cada semana, después de ser el rendimiento de gracia por el don de Cristo, de la salvación que nos otorgó con su muerte y resurrección, es expresión de nuestro servicio de culto a Dios. Pero en ese culto-servicio renovamos con nuestro compromiso a amar y servir a nuestros hermanos y hermanas como nos ha mostrado Jesucristo. Entonces, cuando vamos a la misa, no es solamente para decir gracias a Dios, te amamos, te alabamos, te pedimos esto. Es para renovar nuestro compromiso a servir a Dios y a servir a los demás. Servir a Dios a través del servicio a los demás. ¿Qué hacemos durante la misa? Al principio, nosotros pedimos de ser perdonados, pero también estamos dispuestos a perdonar. Y perdonar es un servicio. Cuando damos el señal de la paz, queremos construir relaciones de paz. Esto es un servicio. Queremos ayudar a los demás para construir relaciones de dignidad. Debemos ayudar a los pobres cuando damos nuestras ofrendas. Rezamos por el bien de la oración universal de todo el mundo, de todos los seres humanos. Nos ponemos al servicio de los demás. Entonces, todo lo que hacemos en la misa es renovar nuestro compromiso a servir a Dios y a servir a los demás, en todos. Y después, cuando vamos a recibir la comunión, no solamente entramos en comunión con Dios, entramos en comunión con todos los que reciben el mismo cuerpo de Cristo, con la idea que tenemos que estar en comunión con todos los hijos de Dios que son reconocidos en el bautismo hijos de Dios, y no que todavía no están bautizados y no son todavía reconocidos como hijos de Dios, pero lo son. Entonces, en la misa donde se renueva este compromiso de vivir en el servir a Dios a través de servir a los demás.